arrancar, perdón la demora, le estaba haciendo unos cambios a la clase y se me descuadringó todo el PowerPoint. Prácticamente como que implosionó el PowerPoint de la clase y lo van a ver que está medio rarito en algunas cosas porque no llegué a reacomodarlo como me hubiese gustado. Bien, vamos a arrancar, ¿sí? Esperen que vamos a compartir pantalla. Acá, compartir. Bien. Bueno, si no me llegan a escuchar o cualquier cosa, no pasan las filminas o algo, me avisan. ¿Vieron la clase pasada? La clase que creo, no, bueno, no me acuerdo si la dio Anabela o Loli. Em, Vieron lo que es la tímpano impedanciometría, ¿no? Primero vieron lo que es los fundamentos de lo que es la impedanciometría y después vieron la prueba que es la timpanometría, ¿sí? Porque dentro de lo que son pruebas impedanciométricas, es decir, pruebas que miden la impedancia o complacencia, ¿no? Como términos opuestos, dentro de eso hay un montón de pruebas, hay un montón de formas de evaluar eso. Entonces, ustedes lo que vieron es la timpanometría, ¿sí? Que es esta evaluación que me permite evaluar el estado del oído medio, ¿sí? Bueno, hoy lo que vamos a ver son las pruebas que nos permiten investigar a través de la impedanciometría, es decir, son pruebas impedanciométricas, pero que nos permiten evaluar la función de una estructura en particular que se encuentra en la caja del tímpano, que es la trompa de Eustaquio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a esto brevemente, porque esto ya lo conocen, digamos, pero la trompa de Eustaquio es este conducto aproximadamente de 4 centímetros, ¿sí? Que se extiende desde la pared anterior, ¿sí? De lo que sería la caja del tímpano, si ustedes saben que el oído obviamente está dividido en oído externo, oído medio y oído interno, que funciona todo como una unidad funcional, y dentro del oído medio tenemos lo que es la caja del tímpano, la cadena de huesecillos y la trompa de Eustaquio, ¿sí? Esas son las estructuras del oído medio, obviamente delimitado por la membrana del tímpano. Eh, Bien, esta trompa, esta tuba que se extiende desde la pared anterior de la cavidad timpánica a la pared lateral de la nasofaringe o rinofaringe, es decir, conecta el oído medio con la rinofaringe, ¿sí? Es una estructura que en reposo está cerrada, ustedes saben, ¿sí? Y ante alguna maniobra, que ahora vamos a ver qué tipo de maniobras son, pero ustedes ya más o menos conocen, la de ilusión y demás, se abre, ¿sí? Y permite el intercambio de aire, por así decirlo, ¿sí? Cuando esta trompa de Eustaquio tiene tres funciones. La más importante es la función ventilatoria, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando esta trompa de Eustaquio no funciona bien, hablamos de disfunción tubárica, ¿sí? Que hay un problema en el funcionamiento de esta estructura. ¿Qué es lo más común que puede suceder para que esta trompa no funcione bien? Bueno, lo que puede ser lo más común es que frente a resfríos, congestiones, cuadros sinusales, alergias, entre otros, se acumule moco, ¿sí? Se acumule mucosidad, se acumulen secreciones y entonces no se produzca bien esta función ventilatoria, que en realidad, bueno, es como medio un ciclo porque en realidad se acumula porque no funciona bien. Bueno, entonces, esto es lo que sucede, ¿sí? De todas maneras, también puede ser que haya una disfunción tubárica por otras causas que sean un poco más graves, que no competen en este momento, pero bueno, por eso es importante también investigar esto, ¿sí? Bien, sigo y después hablamos. Bien, y obviamente todo esto, ¿no? El buen funcionamiento de la trompa de Eustaquio contribuye a tener una audición normal, ¿sí? Si yo tengo una disfunción tubárica, bueno, esto va a impactar en el funcionamiento del oído medio y por lo tanto en cómo las oscilaciones de la membrana timpánica que se producen frente a la presencia de la onda sonora son transmitidas hacia el laberinto, hacia el oído interno, con lo cual a veces parece una pavada, dice una disfunción tubárica, bueno, pero eso genera una falla auditiva, ¿sí? Y además es la causa más común de sensación de oído tapado. Una persona que tiene la sensación de oído tapado va a tener seguramente una disfunción tubárica. Por eso muchas veces cuando nosotros les hacemos dibujar OME
disfunción tubárica, obstrucción tubárica, les decimos que es medio todo lo mismo, ¿no? Porque en realidad depende cuán grave es esa disfunción, hablamos de una obstrucción, si está completamente tapado el oído, y en realidad el paciente va a tener una OME. O sea, en la curva audiométrica, lo más probable es que el paciente, si tiene una obstrucción tubárica, tenga una OME, tenga una hipoacusia conductiva de 25 decibeles, ¿sí? 30 decibeles, no más, ¿sí? Ya si hablamos de una pérdida conductiva de más de 30 decibeles, estamos implicando que tenemos un problema en la cadena ya, ¿sí? Una cuestión ya más estructural de oído medio, ¿sí? Por eso generalmente las conductivas de más de 30 decibeles son los colesteatomas, la otoesclerosis, ¿sí? Las otitis medias crónicas mixtas, que ya hay una perforación y ya está dañada la cadena osicular, digamos. Mientras nosotros hablemos de una disfunción, obstrucción, OME, o sea, este tipo de patologías más leves, siempre el gap es hasta 30, no más de 30, ¿sí? Eso es como algo que está como ya establecido que es así, ¿sí? Entonces son estas pérdidas, nosotros lo que les decimos es que tratamos de hacer en general la distinción con lo que es puramente disfunción, pero que no impacta tanto que no genera tanta acumulación de moco, que no genera tanta sensación de oído tapado, como una disfunción como que a veces se tapa, a veces no. Esta es la disfunción que cierra en agudos, ¿no? Que cierra en agudos y que tiene ese lapsito mínimo de 25 decibeles en las graves. Bueno, esa es como la disfunción ahí aisladita, ¿no? Que no está ventilando del todo bien, ¿está? Ya cuando esto progresa, por eso hablamos de un continuo, ya si esto se mantiene, obviamente que esta disfunción de la trompa de Eustaquio puede ser algo agudo o subagudo, cuando dura menos de 3 meses, o algo crónico, ¿no? Ya más de 3 meses y algo permanente en el oído del paciente. Entonces ahí ya vamos a hablar de que esto le va a generar seguramente una obstrucción, una acumulación de moco que va a terminar en una OME, bueno, y demás. Pero entonces, volviendo a lo que son las funciones de la trompa de Eustaquio en sí, ustedes saben que tiene 3 funciones: drenaje y protección, ¿sí? Pero la que más nos importa en este caso es la ventilación, ¿sí? Como dijimos, esto del drenaje y la protección tiene que ver con esto, ¿no? Como está conectado a la rinofaringe, al abrirse, permite, por un lado, esta función ventilatoria que tiene que ver con equilibrar presiones o equipresar, ¿sí? Equilibrar presiones o equipresar la presión exterior, o sea, la presión atmosférica, la que está de la membrana timpánica para el oído externo, ¿sí? La presión atmosférica, con la presión del oído medio, o sea, la que está adentro de la caja del tímpano. Lo que busca es mantener equilibradas esas presiones, porque eso es lo que va a permitir la adecuada transmisión del sonido, ¿sí? Cuando esto ocurre, está todo ok, y tenemos una tímpano tipo A, ¿sí? Con una complacencia máxima, o sea, el punto de máxima complacencia en 0 o más menos 50, ¿no? Ahí, aprox. Ahora, cuando yo no logro tener esa equipresión, ¿sí? ¿Qué va a pasar? No funciona bien, hay una disfunción en la trompa de Eustaquio. Entonces, esta disfunción y este problema ventilatorio va a generar en la caja del tímpano presiones negativas. Entonces, como va a generar presiones negativas en la caja del tímpano, ¿qué va a pasar con la timpanometría? ¿Alguien me puede decir qué va a pasar con la timpanometría? ¿Qué voy a observar yo del punto de máxima complacencia en esta persona? ¿A quién se le ocurre? ¿Vieron tímpano, verdad? En la teórica anterior. La clase anterior vimos reflejo. Ah, o sea que recontra vieron tímpano ya. Bueno, ¿nadie me puede contestar? ¿Qué pasa si yo tengo una disfunción y por lo tanto tengo presión negativa en el oído medio? ¿Cómo me voy a dar cuenta en la timpanometría de eso? ¿Cómo me lo va a mostrar el timpanograma eso? Puede ser con el pico hacia negativos, Exacto, o sea, una curva tipo Scherger que, tipo C. perfecto, muy bien, tan simple como eso. Curva tipo A es normal, punto de máxima complacencia en 0, ¿sí? O más o menos 50 en adultos. Y si yo tengo presión negativa en la caja del tímpano y le tomo una timpanometría,
ese punto de máxima complacencia ya no va a estar más en cero, porque lo que me va a mostrar la timpanometría es que en cero no están equilibradas las presiones, ¿sí? Adentro del oído medio hay presión negativa. Entonces va a equipresar, o sea, va a alcanzar su punto de máxima complacencia, o sea, el punto de mayor movilidad. ¿Cuándo se alcanza el punto de mayor movilidad, el punto de mayor complacencia en el oído medio? Cuando trabajamos con la presión de oído medio. Entonces, ese punto de máxima complacencia, si la presión del oído medio es negativa, ese punto de máxima complacencia va a estar en negativas. Y eso me está mostrando que en el oído medio hay presión negativa. No debería haber presión negativa. ¿Por qué hay presión negativa? Porque hay una disfunción de la trompa de Eustaquio. Entonces, el punto de máxima complacencia está desplazado a presiones negativas. Cuanto peor sea esa presión negativa, más a negativas va a estar y más baja va a estar el pico, hasta llegar a una tipo B que va a ser plana, que ahí ya no hablamos de una disfunción tubárica y nada más, hablamos de una OME, o sea, está lleno de moco y seguramente hay una obstrucción tubárica. ¿Está? Bien. ¿Se entiende esto? O no sé si lo habían entendido cuando vieron tímpano, pero ahora se entiende. Sí, sí se entiende. Bien. La única que me contestó es Ana, así que no sé si las demás entienden, pero bueno. Si no me preguntan, ¿está? Bien. Eh, bueno, entonces existen pruebas que son pruebas impedanciométricas, como les dije, pero específicamente para investigar la función ventilatoria, ¿sí? Si bien yo puedo ver con un timpanograma desplazado a negativas que hay presión negativa en el oído medio, si yo quiero estudiar específicamente la función de la trompa de Eustaquio, tengo otras pruebitas para hacer, que se le llaman dinámicas, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué se le llaman dinámicas. Y existen pruebas que son a tímpano cerrado o tímpano íntegro, que quiere decir cuando no hay perforación timpánica, ¿sí? Cuando la membrana está toda cerradita. Y existen otras que se llaman a tímpano abierto, ¿sí? O cuando hay una perforación timpánica y bueno, ahí hay que evaluar de diferente manera. A tímpano cerrado, bueno, como ya sabemos, está la timpanometría, que no es solo para la función ventilatoria de la trompa de Eustaquio, sino que la timpanometría me permite estudiar el estado del oído medio en general. El reflejo acústico estapedial, pero específicamente vamos a tener la prueba de deglución de Williams, la prueba de Valsalva y la prueba de Toynbee, ¿sí? Existe la prueba de Newman también, que la van a encontrar en la literatura, es muy conocida, ¿sí? Pero las que más están desarrolladas o más utilizadas es la de deglución de Williams, la de Valsalva y la de Toynbee, ¿está? Que son las que vamos a ver hoy. Bien. ¿Qué se hacía antes para explorar la permeabilidad de la trompa de Eustaquio? No sé si es que se hacía antes, pero digamos, cómo iniciaron las maniobras, que esto es un poquito lo que quería cambiar de la clase, que en realidad, eh, digamos, las pruebas de las que yo les estoy hablando son todas pruebas que se hacen con el equipamiento electrónico, o sea, se hacen con un impedanciómetro, pero antes también el otorrino hacía algunas maniobras, que yo creo que algunos otorrinos siguen haciéndolo, algunas maniobras y al mismo tiempo hacen una otoscopía y ven si ven algún cambio a nivel de la membrana, ¿no? Si se abomba, si no. Entonces, por ejemplo, existe la prueba de la maniobra de Politzer, que era aumentar la presión por nariz, o sea, se trabaja con presiones positivas, pero forzadas, o sea, lo que nosotros queríamos hacer es, con una pera de Politzer se le llamaba, que es como esa pipetita que ven ahí, eh, introducen presión positiva, ¿sí? A través de esa pera de goma con la punta en la nariz, meten presión positiva. Entonces forzás el ingreso de aire al oído medio del paciente a través de la nariz. Entonces se le pide al paciente que degluta, ¿sí? Entonces cuando deglute, ¿qué va a pasar? La trompa de Eustaquio se va a abrir, ¿sí? Entonces, esto haría que ese aire ingrese al oído medio. Este aire que yo le estoy mandando para nariz, al abrirse la trompa de Eustaquio, ingresaría aire al oído medio. Entonces, si al mismo momento otra persona mira con un otoscopio, podría haber un abombamiento o un movimiento de la membrana del tímpano hacia afuera, ¿sí? Entonces, esto era como una maniobra.
Después está la maniobra de Toynbee, sí, perdón, la de Toynbee. Se le pide al paciente mantener la nariz tapada, ¿sí? Con el índice y el pulgar, y al mismo tiempo deglutir, ¿sí? Obviamente abre la membrana del tímpano. Eso genera una disminución de la presión dentro del oído medio, cuando deglute, ¿sí? Y lo que ellos refieren, después lo vamos a ver en la prueba de Toynbee, pero se produce como un cambio de presiones en dos fases. Una primera fase de presión positiva y una fase donde se genera presión negativa. Y por último está la prueba de Valsalva, que es una expiración forzada con nariz y boca tapadas. El paciente se tapa la nariz, cierra la boca, ¿sí? Y hace como una expiración forzada. Esto, si uno lo hace, normalmente genera como un dolorcito en el oído, ¿sí? Esto mucha gente lo hace en el avión. Yo lo veo que lo hacen en el avión y me quiero morir. A veces lo hacen para destaparse el oído y me quiero morir porque digo, te podés lastimar, ¿sí? Bien. Entonces, al hacer esto, al hacer esa expiración forzada, se abre la trompa de Eustaquio. Entonces, lo que se observa al otoscopio es si existe una permeabilidad de la trompa de Eustaquio frente a esa presión nasofaringea. Esta es una prueba que lo estudia en relaciones a presiones positivas. Bueno, intenta exhalar con fuerza tratando de destapar los oídos. Y el otorrino mira con el otoscopio y ve si el tímpano se abomba. Lo mismo que decíamos en la otra, al realizar la maniobra. Esto indicaría que hay una permeabilidad tubárica, es decir, que ante la maniobra de expiración forzada, la trompa se abriría y estaría habiendo un intercambio de presiones. Eh, Esto medio que en realidad ya no se utiliza tanto porque, bueno, porque nada, podría generar daños en los pacientes y además no es algo objetivo, ¿no? Pero bueno, existen y así es como inició. Eh, Bien, vamos a ver entonces la prueba de presión de eglusión de Williams. Esto ustedes, chicas, lo van a ver, no sé si ya buscaron la bibliografía, todo lo que son pruebas de función tubárica y todo lo que es timpanometría y reflejo está en la bibliografía de Olaizola, ¿sí? En el Olaizola, que yo es algo que estuve viendo del PowerPoint, este PowerPoint no tiene gráficos de las diferentes pruebas, de cómo darían los timpanogramas en las diferentes pruebas en patología y en normalidad, que es lo que me hubiese gustado tener armado en este momento. Pero ustedes lo tienen en la bibliografía, así que yo ahora les voy a explicar las pruebas, los fundamentos, las técnicas, pero ustedes vayan a su bibliografía de Olaizola, léanlas y en cada una de las pruebas, en la prueba de Valsalva, en la prueba de Toynbee y en la prueba de Williams, van a tener los gráficos, los timpanogramas tomados ante las diferentes maniobras, ¿sí? Y ahí ustedes van a decir, mira cómo se desplaza después de que hizo la maniobra, mira cómo... Entonces ahí van a poder ver bien en los gráficos lo que yo les estoy diciendo. O sea, cuando estudien y repasen la clase, miren bien los gráficos y con eso van a terminar de entender. Si surge duda, lo preguntan, obvio. Entonces, es un método dinámico, como dijimos, dinámico para el estudio de la función tubárica, porque en el momento vamos a estar evaluando, ante una maniobra, vamos a hacer un timpanograma. Vamos a hacer, en general, estas pruebas se basan en que uno hace un timpanograma de base y después le hace hacer una maniobra al paciente y vuelve a tomar un timpanograma. Y nos fijamos en qué se modificó respecto del previo. Por eso se llaman también métodos dinámicos, ¿sí? Porque vemos que actúen fenómenos activos, ¿sí? Si yo te pregunto, ¿por qué es un método dinámico? Porque vemos que actúan fenómenos de apertura y cierre de la trompa, en este caso de la prueba de Williams, por medio de maniobras deglutorias, ¿sí? Buscamos a través de maniobras deglutorias generar movimientos de apertura y cierre de la trompa de Eustaquio, ¿no? Y ver cómo eso genera cambios en el estado de la presión del oído medio. Entonces, la prueba se basa en las modificaciones que observamos en el punto de máxima complacencia del timpanograma, como consecuencia de la aplicación de presiones positivas y negativas a través del CAE combinadas con degluciones. Bien. Entonces, paciente sentado, quieto, igual que para una tímpano cualquiera, eh, tratamos de decirle que no trague, ¿sí? Que no degluta. Esto es como le pedimos siempre que hacemos una tímpano.
ocluimos el CAE con el tip, con el taponcito de la tímpano, y tomamos un timpanograma de base o de referencia, como ustedes conocen la timpanometría. Bien, y acá esto hay que trabajar con como esto sería hasta ahora sería un timpanograma común, ¿no? Lo tengo en automático. Para yo tengo que poner el equipo en manual y mandarle una presión positiva de más 400 milímetros de agua, ¿sí? A través de la probeta le mando una presión positiva de más 400. Y le indico al paciente que haga algunas degluciones, ¿sí? Bien, esto dice, o bien con tragos de agua, no, secas, o sea, si se le dificulta tragar en seco, le puedo dar un poquito de agua para ayudarlo, pero si no en seco. Y ahí, después de eso, de que yo le mandé presión positiva y le hice hacer las degluciones, le tomo un timpanograma nuevo, ¿sí? Después saco, o sea, del dial digamos, el dial de presión quiere decir de la presión que yo le estoy mandando, la saco de más 400 y la pongo en la presión donde me dio el punto de máxima complacencia del timpanograma inicial que le tomé. Y otra vez le hago hacer degluciones para que siga igualando las presiones en caso de que las esté igualando, ¿no? Y después me voy a negativas. O sea, es como que hago el de referencia, después hago uno en más 400, ¿sí? Habiendo hecho las degluciones, y uno en menos 400, ¿sí? Y otra vez le pido que haga las maniobras deglutorias. Y registro el tercer timpanograma, ¿sí? O sea que voy a tener uno de referencia, de base, uno de qué pasó cuando le mandé más 400, o sea, le mando más 400 y le digo, bueno, deglutí, y lo tomo, después de que deglutió 3 veces aproximadamente. Bárbaro. Paso de vuelta por el de referencia y después por la estática de referencia y le mando menos 400. Bueno, deglutí un poquito y te lo tomo. Lo que yo veo es qué le pasa al paciente, o sea, cómo responde al paciente cuando recibe presiones positivas y qué le pasa cuando recibe presiones negativas, pidiéndole que degluta, porque si no lo hago deglutir, por supuesto que el timpanograma me va a dar completamente a positivo o completamente a negativo, porque lo llené de presión positiva o lo llené de presión negativa, pero yo lo que busco ver es qué pasa después de que el paciente deglute. Entonces, o sea, lo que yo busco ver es si esa trompa se abrió, ventiló, equiparó presiones, ¿sí? O qué pasó, ¿sí? Bien. Bueno, eso no importa. Bien, entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Al establecer una presión positiva, ¿sí? Como ocurre después de que hacemos el timpanograma de referencia, ante presiones positivas el tímpano se va a bombar hacia adentro, se va a desplazar hacia adentro, ¿sí? Hacia el orificio timpánico de la trompa de Eustaquio. Se va a reducir el volumen del oído medio, y sí, porque le abombé la membrana para adentro, ¿sí? Entonces se reduce el volumen del oído medio, ¿sí? Y se comprime el aire en el interior, dando como resultado un aumento de presión, ¿sí? Cuando el paciente traga, abre la trompa, el aire sale por rinofaringe. Cuando se cierra la trompa y elimina la presión positiva, queda menos aire de lo normal en el oído medio, ¿sí? Por esto, el segundo timpanograma se va a desviar, el pico de máxima complacencia, a presiones negativas en relación al primero, al de base. Repito, yo tengo un timpanograma de base, ¿sí? Mando presión positiva, el tímpano se va para adentro, ¿sí? Reduzco el volumen del oído medio, pero aumento la presión en el oído medio. Cuando yo le digo, bueno, tragá, a ver qué pasa, al hacer 3 degluciones, ¿sí? Va a ir eliminando esa presión positiva y va a pasar lo opuesto. O sea, como eliminó, y yo de golpe le tomé otra tímpano, lo que voy a observar es que está un poquitito hacia negativas respecto del inicial. Cuando le mando la de menos 400 me pasa al revés. Con presión negativa, el tímpano se abomba hacia afuera. Aumenta el volumen de la cavidad del oído medio, ¿sí? La presión, como el lugar es más grande, la presión es menor. Cuando el paciente deglute, el aire para equiparar ingresa de la nasofaringe hacia el oído medio, para equiparar, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué voy a observar? Al revés, que cuando yo le tomo el timpanograma,
va a estar un poquitito desplazado a positivas, comparado con el de referencia. Si esto pasa, quiere decir que está bien, ¿sí? Entonces, según la sola, resultados. Diferencias entre los puntos de máxima complacencia. ¿De quién? Del de referencia respecto del cuando le mandé más 400 o menos 400. Entre 15 y 20 milímetros de agua, esto es normal. Hay un buen funcionamiento tubárico. El paciente equipresó, pero le quedó un poquito remanente de negativa y un poquito de remanente de positiva. Bien, normal. Ahora, si yo entre los picos de máxima complacencia tengo diferencias de más de 20 milímetros de agua, esto no indica patología en sí, pero nos hablaría de que el complejo está como un poquito más móvil, bueno, la membrana timpánica puede estar un poquito más delgada, nada muy referente. Ahora, si yo entre los tres picos tengo diferencias de menos de 15, ¿sí? Ahí sí estoy diciendo que tengo una disfunción tubárica, ¿sí? Que el funcionamiento fue deficiente, ¿sí? Que las diluciones no lograron generar tanto cambio. Y por último, si los tres trazados me quedan superpuestos, es decir, me dan exactamente iguales los tres, como que no pasó nada, nada funcionó, bueno, hablamos de una obstrucción tubárica, ¿sí? O una trompa que está cerrada patológicamente, o lo que se llama trompa patulosa, que es muy poco común, lo van a encontrar en la literatura, pero es muy poco común, que es que esté abierta permanentemente, ¿sí? Pero en general, cuando están superpuestos, hablamos de una obstrucción tubárica. Entonces, diferencia entre los tres puntos de máxima complacencia, entre 15 y 20, normal, buen funcionamiento tubárico, ¿sí? Menos de 15, disfunción tubárica. Y ya cuando es nada de diferencia, obstrucción tubárica, o podría llegar a haber una trompa patulosa, una trompa abierta. Esto está escrito en la literatura, jamás lo vi. Bien, ¿se entiende esto? Obviamente que ahora por ahí les parece un montón y chino y qué sé yo, pero se entiende, ¿no? Bueno, básicamente las pruebas de función tubárica implican esto, ¿no? Mandarle presión negativa, positiva, hacerle hacer alguna maniobra y ver cómo se modifica el punto de máxima complacencia. No es nada más que esto, ¿está? Bueno, la de Newman, que les dije que esta no era como una que no se usaba tanto, es igual a la prueba de Williams, con la diferencia de que luego de registrar los timpanogramas consecutivos a las degluciones de presiones más o menos 400, llevo el dial de presión del equipo al punto de máxima complacencia que arroja el perfil convencional. Claro, lo que dice es que en la prueba esta de Newman, lo que hace es que después de cada uno de los de presión positiva o negativa, hace otro de referencia en el medio y hace más degluciones. Nada, no. Una adaptación que no importa, ¿sí? Ustedes, eso es un dato de color, que ustedes sepan cómo es la de Williams, ¿no? Todo lo que les dije antes. Bueno, pasamos a la de Valsalva, ¿sí? Bien. Eh, la prueba de Valsalva, un poquito se imaginan. Acá ya no vamos a hacer la prueba y no vamos a hacer degluciones, como la prueba de Williams de deglución. ¿Qué vamos a hacer? Maniobra de Valsalva. Y vamos a ver cómo responde el paciente, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a trabajar con presiones positivas, no con presiones negativas y positivas como en la de Williams, ¿sí? Con presiones positivas. La maniobra, como les dije antes, consiste en una expiración forzada con boca y nariz cerrada, ocluida levemente de forma manual por parte del paciente. Y obviamente otra vez, la prueba se basa en el desplazamiento que sufre el pico de máxima complacencia del timpanograma luego de la maniobra. Recomiendan efectuar esta prueba, o la isola, esto es viejo, pero recomendaban realizarla de Valsalva cuando la de deglución no daba resultados satisfactorios, cuando no era muy claro lo que estaba pasando. Bien, lo mismo, se ocluye el CAE con el tapón de la probeta, del impedanciómetro, quédese quieto, no trague, registre un timpanograma de base o referencia con eh,
Le pedimos que haga maniobra de Valsalva, ¿sí? Con todo puesto como era el timpanograma previo. Y después de hacer la de Valsalva, tomamos un nuevo timpanograma. Se supone que la maniobra de Valsalva abre la trompa, ¿sí? Y al provocar nosotros una presión excesivamente positiva por esa aspiración forzada, abrimos, ¿sí? Permitimos la entrada de aire al oído medio desde la rinofaringe. Al haber mayor cantidad de aire en el oído medio, el punto de máxima complacencia del segundo timpanograma post-Valsalva debería desplazarse a presiones positivas, si se lo compara con el de base, ¿sí? Entonces, si hay diferencias entre los picos de los dos timpanogramas entre 50 y 60 milímetros de agua, hablamos de que es normal o buen funcionamiento tubárico, ¿sí? Diferencias, o sea que cuando yo hago el segundo timpanograma, después de la maniobra de Valsalva, se haya ido, suponete que tengamos el de referencia en cero, ¿sí? Que es un paciente normal, el pico de máxima complacencia está en 0 milímetros de agua, post Valsalva debería estar en 50-60 milímetros de agua, el otro timpanograma. Se llama Valsalva positivo, ¿sí? Y eso habla de buen funcionamiento tubárico. Si yo se lo hiciera a cualquiera de ustedes, eso va a dar, ¿sí? Bien, y si tengo diferencia entre los dos puntos de máxima complacencia menor a 50 o están superpuestos, ¿sí? Obviamente nos habla de gravedades, ¿no? Pero si están superpuestos, ya tenemos un valsalva negativo y una obstrucción tubárica, ¿sí? Y si la diferencia es menor a 50, bueno, hay una disfunción tubárica, ¿sí? No es que se abrió bien, ingresó aire y demás, ¿sí? Pasó algo en el medio. General, Olaizola dice que si no tenemos buenos resultados con la de Williams, tomamos Valsalva. La realidad es que en la práctica diaria, cuando te mandan a hacer una prueba de función tubárica, siempre es Valsalva. O sea, en general, lo que tomamos es Valsalva, porque es más fácil. Primero, tomo 2 trazados, no tomo 3. Segundo, no tengo que poner el impedanciómetro en manual y mandarle más 400, después mandarle menos 400, hacer deglutir al paciente en cada maniobra. O sea, es mucho más tediosa la de Williams, no la hace nadie. La que sí hacemos para evaluar función tubárica es esta, la prueba de Valsalva, ¿sí? Y además es súper clara, es súper clara. En el normal se recontra va para positivos. Y en el paciente que tiene una OME, que tiene una obstrucción, no pasa nada, queda clavado ahí. Bien, prueba impedanciométrica de Toynbee, ¿sí? Entonces vimos Williams, Valsalva, Toynbee. Estudia el funcionamiento tubárico con respecto a presiones negativas. Si yo le digo, ¿cuál es la diferencia entre la prueba de función tubárica de Valsalva o de Toynbee? Bueno, la Valsalva evalúa respecto de presiones positivas, haciendo una expiración forzada con nariz y boca cerrada, buscando que se abra la trompa y entre aire, y la de Toynbee es al revés, con presiones negativas, ¿sí? La maniobra de Toynbee consiste en realizar una deglución con oclusión nasal, ¿sí? Nariz tapada y lo hacemos deglutir. Y se basa obviamente, como venimos diciendo, en el desplazamiento del pico de máxima complacencia del timpanograma luego de efectuada la maniobra. Ocluimos el oído del paciente, quédese quieto, no trague, hago un timpanograma de referencia con la finalidad de obtener el POM, se tapa la nariz y le digo que trague, ¿sí? Se registra un timpanograma nuevo. ¿Qué va a pasar? La maniobra de Toynbee genera una primera fase de presión positiva, ¿sí? En la nasofaringe, igual que la de Valsalva. Genera una primera fase de presión positiva, pero después, seguida de una fase de presión negativa, ¿sí? Justamente con la apertura de la trompa de Eustaquio. Y esto hace lo opuesto al anterior, que el aire vaya del oído medio hacia la rinofaringe o cavum, ¿sí? Por consiguiente, el segundo timpanograma debería tener el pico desviado a negativas en comparación con el primero, ¿sí? Estudien esto de qué pasa cuando mando presión positiva. Bueno, el tímpano va hacia adentro, el volumen de la caja del tímpano es menor, por ende la presión es mayor, se abre la trompa, libera presión, ¿sí? Esto que estudiamos antes, eso es como la base del funcionamiento de la trompa de Eustaquio, tengan claro eso, ¿sí?
Em, bien, entonces, ¿cuál es la interpretación? No hay mucha vuelta, lo mismo que la Valsalva, pero al revés. Eh, Desviación a presiones negativas del timpanograma post-Toynbee, en comparación con el de referencia, alrededor de 50 milímetros de agua. ¿Sí? Me tengo que ir hacia negativos, 50, 60 milímetros de agua, en relación al de referencia que lo tengo en cero. ¿Sí? Eso es normal. Buen funcionamiento tubárico, Toynbee negativo. Ahora, si yo tengo mínimas diferencias entre ambos picos de compliancia máxima o superposición, tenemos una disfunción o obstrucción tubárica, ¿sí? Como les dije en lo mismo de Valsalva. Si están completamente superpuestos los dos, bueno, está obstruido, ¿sí? No sucedió nada, no funcionó la función ventilatoria de la trompa de Eustaquio, Toynbee positivo, ¿sí? Em, bueno, esto ya lo dije, a diferencia de la de Valsalva, la de Toynbee es pico hacia negativos cuando da resultados normales, ¿sí? Entonces, un Toynbee positivo es signo de mal funcionamiento tubárico y un Toynbee negativo muestra que sería normofuncionante la trompa, o sea, están como opuestos, ¿no? Porque uno es con presiones positivas y el otro es con presiones negativas. Es medio como confuso eso, pero si ustedes explican el fundamento se entiende. Entonces, nosotros cuando, y acá termina la clase, nosotros cuando el paciente, cuando el médico nos pide evaluar la función tubárica, a veces no te pone nada y pone evaluar prueba, realizar prueba de función tubárica. Bueno, haces un Valsalva, ¿sí? Directamente. Y le imprimís los dos trazados, ¿sí? O sea, imprimís la tímpano de base, le pones timpanograma referencia, imprimís el segundo y le pones timpanograma post-Valsalva, ¿sí? Y abajo le pones Valsalva positiva, Valsalva negativa, ¿sí? Y listo. Eso es todo. Perdón, profe, lo último no se escuchó. ¿Abajo qué se pone? Ah, esperen un segundito. Esperen que les dejo de compartir, que total esto ya está. Y, le ponemos timpanograma de referencia, al otro le ponemos timpanograma post-Valsalva y le anotamos si es un Valsalva positivo o si es un Valsalva negativo. ¿Sí? Le anotan lo que quieren igual, le pueden poner buen funcionamiento tubárico o, sí, diferencia, de eso, como ustedes lo quieran, en relación a lo que suponen que el otorrino sepa. Yo, yo prefiero ser clara. Entonces, por ahí en vez de poner positivo o negativo, o por ahí pongo positivo, pongo negativo, pero pongo trazados superpuestos, mala función tubárica, ¿no? O normofuncionante, eh, pico desplazado a presiones positivas, normofuncionante. Fin, como que no haya lugar a interpretación por parte del otorrino que tal vez no lo tiene tan fresco, ¿sí? Se piden poco estas pruebas, ¿sí? La verdad que se piden re poco, pero si te la piden, tenés que saber hacerla. ¿Está? Es una pavada. Em, hace mucho que a mí no me toca dar esta clase, con lo cual por eso ahora cuando la agarré vi que no tenía los gráficos. Y a mí me hubiese gustado mostrarles los gráficos para que sea, para que les quede grabado en la mente, porque una vez que lo ven, ya está. O sea, está como clarísimo. Eh, Como recientemente vieron tímpano, todavía no saben bien graficar tímpano, por ahí no se les, yo les digo y a mí enseguida se me dibuja en la cabeza y a ustedes no. Entonces, agarren el Olaizola, que está hermoso, o sea, es viejo, pero está hermoso, y los gráficos están clarísimos. Van a ver los picos, van a ver el otro pico acá, el otro pico acá, porque aparte se los dibuja en el mismo. Entonces ustedes pueden enseguida comparar. Está bastante fácil. Esto ustedes en el práctico no lo van a tener que hacer. ¿Está? O sea, yo no les voy a pedir en el práctico, dibujame, evalúenme, realizame la prueba de Valsalva en este paciente y dibujar. No, en general no evaluamos eso, pero sí te lo puedo pedir en el teórico, ¿sí? Qué sé yo. Defina, explique, fundamente prueba de función tubárica de Valsalva y ejemplifique con gráficos. Entonces vos me haces ahí, me haces un timpanograma, o sea, me dibujás un timpanograma y me haces la curva tipo A y al costado me dibujás la desplazada. Y me pones diferencia de tanto
va normal, buen funcionamiento. Después la otra me los dibujas uno encima del otro prácticamente y me pones función tubárica, disfunción tubárica, obstrucción tubárica. ¿Está? ¿Vale? Les pueden pedir, si quieren, en los prácticos a las docentes, como este es un tema que en general los prácticos no abordan, pero por si se pide en la teórica, les pueden pedir a sus profesoras de prácticos si practican para dibujar, o practíquenlo en casa copiándolo de Lola y Sola. ¿Está? Bien, dudas, preguntas, si me quieren preguntar algo de tímpano. ¿Alguna vio tímpano en el práctico ya? No. Ah, por eso no tienen idea de lo que les preguntaba. Lo que ven en la teórica no se entiende hasta que van al práctico. Bueno, listo. Esta semana seguramente todas van a ver tímpano en sus prácticos. Eh, y ahí va a cerrar mucho más. Bueno, muy bien. Si nadie me quiere preguntar nada, damos por finalizado acá la clase. La clase que viene van a ver las pruebas a tímpano abierto, para los casos que el tímpano está perforado, que ya de base piensen que van a ser distintas porque está escapando el aire por una perforación. Entonces no lo puedo evaluar de la misma manera, ¿sí? Bien. Bueno, chicas, listo. Nos vemos la próxima. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego.